Escuchar el latido de tu propio corazón retumbando sin parar dentro de la oreja. Al principio asusta un poco, ¿verdad? Para cualquiera que experimente este sonido rítmico interrumpiendo el silencio, es completamente normal que surja la preocupación. Sin embargo, el objetivo de esta explicación no es generar pánico, sino todo lo contrario. Vamos a transformar ese síntoma en una pista médica súper fascinante. Un verdadero misterio anatómico que está esperando a ser resuelto. Hoy nos convertimos en detectives médicos para entender exactamente qué está intentando decirnos el cuerpo humano. Vale, vamos a meternos de lleno en esto y quiero empezar con una cifra que sinceramente trae un alivio inmenso. El 70%. A diferencia de otros típicos zumbidos en los oídos que pueden ser increíblemente difíciles de rastrear, el tinnitus pulsátil tiene una causa precisa, identificable y a menudo completamente curable en aproximadamente el 70% de los casos. O sea, no es un sonido imaginario, es una señal física con un origen totalmente físico. Para resolver este misterio con lógica, vamos a seguir una pequeña hoja de ruta. Empezaremos viendo qué es exactamente el tinnitus pulsátil, pasaremos a la física del sonido interno, revisaremos las causas simples y cotidianas, nos adentraremos en las anomalías vasculares y finalmente trazaremos el camino hacia el diagnóstico. Punto número 1. ¿Qué es exactamente el tinnitus pulsátil? Pues bien, la definición médica nos dice que es la percepción de un sonido rítmico que mantiene una sincronía estricta con el pulso. En esencia, tu oído, que está completamente sano, simplemente está actuando como un micrófono interno súper sensible. Está captando un sonido real, mecánico, que viene de dentro del propio cuerpo. Es literalmente el eco de tu sistema circulatorio trabajando. Y ojo, porque esta diferencia es crucial. El tinnitus convencional suele ser subjetivo. Es una especie de sonido fantasma generado por cambios neurológicos que solo la persona afectada puede percibir. Pero el tinnitus pulsátil casi siempre cae en la categoría de tinnitus objetivo. Es un sonido tan real que si un médico te coloca un fonendoscopio en el cráneo o en el cuello, muchas veces puede escucharlo también. Es por eso que los médicos pueden investigarlo como verdaderos detectives buscando pruebas físicas. Pasemos al punto número 2, la física del sonido interno. Y esto ilustra de manera brillante cómo nuestro cuerpo genera acústica. Pensemos en el torrente sanguíneo como si fuera un río tranquilo. Normalmente, la sangre viaja a través de los vasos en lo que llamamos flujo laminar, un movimiento suave, súper ordenado y completamente silencioso. Pero, ¿qué pasa si ese río choca de repente contra unas rocas o tiene que pasar a la fuerza por un desfiladero estrecho? Pues que el agua se agita y hace ruido. Eso es el flujo turbulento. Cuando la sangre encuentra un estrechamiento o va más rápido de lo normal, genera vibraciones mecánicas y esas vibraciones son exactamente lo que el oído detecta. Pero, a veces la sangre fluye perfectamente, sin ninguna turbulencia, y el problema está en la propia estructura del cráneo. Hay una condición que se llama dehiscencia ósea. Normalmente tenemos una capa gruesa de hueso que actúa como un muro insonorizado entre los grandes vasos sanguíneos y el oído interno. Si ese hueso se vuelve más fino, o simplemente no está, perdemos ese aislamiento acústico. Imagina que a tu salón le falta la pared que da a la calle, pues aquí pasa lo mismo, permitiendo que los sonidos fisiológicos del día a día se filtren directamente hacia la cóclea. Número 3. Las causas simples y cotidianas. La primera línea de sospechosos es interesantísima y además son cosas súper fáciles de solucionar. La presión arterial alta, por ejemplo, aumenta la fuerza dentro de los vasos y crea turbulencia. Luego hay condiciones generales como la anemia severa o el hipertiroidismo que fuerzan al corazón a latir más rápido y con mucha más fuerza para compensar. Esto acelera el tráfico de sangre en la base del cráneo. E incluso una simple otitis o infección del oído medio puede aumentar temporalmente el flujo de sangre en la zona por la inflamación, creando ese molesto latido. Y fijaos qué curioso esto, la verdad es que es hasta cómico. Un simple tapón de cera puede ser el gran culpable de todo. A esto se le conoce como el efecto de desenmascaramiento. El cerumen bloquea el ruido ambiental externo, ese ruido que normalmente camufla los sonidos sutiles de nuestra propia circulación. Claro, al perder ese ruido de fondo de la calle o de la casa, el cerebro se centra en lo único que puede escuchar, tu propio pulso interno. Algo tan liberador como ir a que te quiten un tapón de cera puede restaurar el sonido exterior y apagar ese latido interno de golpe. Nos adentramos en el punto número 4, anomalías vasculares y estructurales. Ahora, lo que es realmente interesante de este punto es cómo un detalle minúsculo acota de inmediato la lista de sospechosos del médico. ¿En qué oído suena el latido? Si es unilateral, es decir, de un solo lado, la investigación apunta a problemas estructurales locales, como alguna variación en una vena concreta. En cambio, si es bilateral y se escucha en ambos oídos, el enfoque da un giro y los médicos buscan condiciones más generales que afecten a la presión o al flujo sanguíneo de toda la cabeza. Un sospechoso clásico cuando el síntoma es de un solo lado es el tumor glómico, también llamado paraganglioma.
Ya sé que la palabra tumor asusta bastante, pero la inmensa mayoría de estos son masas totalmente benignas. El detalle clave aquí es que están altamente vascularizados, o sea, están llenos de vasos sanguíneos. Esta red de arterias crea un sonido rítmico súper potente que late justo detrás del tímpano. De hecho, este sonido suele atenuarse un montón si el médico te aplica un poquito de presión en el cuello. Si nos vamos al bando de los síntomas bilaterales, la gran protagonista es la hipertensión intracraneal idiopática. Esta condición, que curiosamente suele afectar más a mujeres jóvenes con algo de sobrepeso, implica una presión altísima del líquido cefalorraquídeo y a menudo viene con dolor de cabeza. En una resonancia magnética, esto a veces se ve como lo que los médicos llaman una silla turca vacía. Básicamente, esta alta presión en el cráneo aplasta las venas principales, creando un cuello de botella. La sangre tiene que acelerar a lo bestia para pasar por ahí, y ese ruido reverberante se escucha en ambos oídos. Muy ligado a lo anterior, nos topamos con la estenosis del seno venoso o los divertículos. Esto no es más que un cambio en la estructura. Una vena importante cerca del oído se ha vuelto más estrecha o le ha salido una especie de bolsita que desgasta el hueso de alrededor. Volvemos pura y duramente a la física del sonido. Esta alteración crea un chorro de sangre turbulento súper localizado justo al lado de tu maquinaria auditiva. Y claro, lo escuchas con cada latido. Y llegamos al último punto, el número 5, el camino hacia el diagnóstico. Vamos a ver cómo se desarrolla esto en la consulta clínica, porque conocer estos pasos da muchísima tranquilidad. La investigación siempre empieza por lo más básico, un examen físico y análisis de sangre. De ahí pasamos al paso 2, que son pruebas especializadas de audición. Si el misterio no se resuelve, sacamos la artillería pesada en el paso 3, con imágenes de alta tecnología pero no invasivas. Y solo si es estrictamente necesario, nos iríamos al paso 4 con procedimientos invasivos como la angiografía. Lo fascinante aquí es que el médico puede sacar muchísimas conclusiones con maniobras súper simples antes de pedir pruebas carísimas. Si presionar suavemente el cuello detiene el sonido por completo, el médico deduce al instante que el origen está en las venas. Si al pedirte que hagas fuerza hacia afuera, lo que se llama maniobra de Valsalva, el sonido empeora, o si con el simple hecho de girar la cabeza cambia el tono de ese latido, todas estas son piezas de oro para montar el puzzle y dar con el diagnóstico exacto. Y cuando por fin toca hacer imágenes, los especialistas eligen su cámara ideal dependiendo de sus sospechas. La tomografía computarizada es una pasada para ver hueso duro, revelando enseguida si falta alguna capita de hueso o si hay alguna masa diminuta detrás del tímpano. En cambio, si quieren ver tejidos blandos, echar un vistazo al cerebro o mapear esos ríos internos que forman tus venas, la resonancia magnética es la herramienta perfecta. Pero ¿sabéis qué es lo más esperanzador de todo este análisis médico? Los avances increíbles en los tratamientos. Para problemas estructurales donde hace unos años apenas había opciones, hoy el futuro es mínimamente invasivo. Por ejemplo, si el problema es una vena estrechada, la colocación de un pequeño tubo, un stent, permite devolverle a la sangre ese flujo laminar y silencioso. En los pacientes adecuados, estas pequeñas intervenciones consiguen apagar ese ruido en más del 90% de los casos. Una pasada. Y esto nos lleva a la conclusión central. El mensaje principal que queremos que os llevéis hoy. El tinnitus pulsátil no es algo que haya que aguantar con miedo o ignorar pensando que ya se pasará. Es un puzzle, un misterio médico altamente solucionable que merece una investigación bien estructurada y proactiva. Con los pasos correctos, lo que empieza siendo un síntoma que angustia un montón, casi siempre termina siendo una simple anomalía que se puede reparar. Entender cómo el torrente sanguíneo, la estructura de los huesos y la acústica del propio cráneo se combinan para crear este latido interno es un recordatorio brillante de la increíble ingeniería que es nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo habla, o en este caso late de forma tan audible, casi siempre hay una explicación lógica detrás. Así que os dejo con una pregunta fascinante para darle vueltas. ¿Qué otras pistas sutiles nos estará dando nuestra maquinaria interna justo ahora mismo, en este preciso instante?